La situación en Hormuz se está agravando cada vez más. Ayer atacaron barcos. ¿Qué significa todo esto para nuestra infraestructura, para la energía que necesitamos con tanta urgencia? Y les digo, esa situación allá atrás todavía va a escalar mucho, tanto que aquí en Europa probablemente hará caer a uno u otro gobierno. Eso es algo que también estamos viendo aquí en Alemania. Porque cada vez más expertos están diciendo que este gobierno, tal vez yo me deslindo de eso, pero en abril o mayo podría estar viviendo sus últimas horas. Y este canciller simplemente ya no es aceptable para Alemania. De eso se trata hoy en el Auslandsjournal. Ya lo saben, al mediodía siempre hablamos de temas europeos o bien de la política mundial. Y yo diría que echemos un vistazo detallado a lo que pasó ayer. Por cierto, si quieres apoyar este canal, me encantaría que le dieras like y te suscribieras. La respuesta de Irán fue entonces absolutamente clara y rompieron todas, de verdad, todas las negociaciones. Y en realidad, mañana o pasado mañana debería continuar, ya sea con el bombardeo o con las negociaciones. Y quien haya estado siguiendo un poco el Flight Radar ayer y antier, habrá visto que muchísimos aviones iban en dirección a Israel. Lo que había ahí dentro, por supuesto, ninguno de nosotros lo sabe. El siguiente problema que tenemos, quien hoy también haya estado siguiendo un poco el Flight Radar, verá que ha habido un tráfico extremadamente alto también en la base aérea de Ramstein. ¿Qué tiene todo esto que ver con la guerra o con lo que ocurra a continuación? Probablemente lo veremos hasta dentro de las próximas horas o días. Lo que sí puedo decir ahora es que ya no hay Stratotanker en el aire. El espacio aéreo sobre Israel en este momento solo está ocupado por aviones civiles. ¿Será esto una buena o una mala señal? Aún no lo sé. Más bien creo que es la calma antes de la tormenta. Y el gobierno federal alemán también se está preparando para ayudar en el estrecho de Hormuz, pero solo cuando hayan terminado las acciones de guerra. El liderazgo iraní ya amenazó con represalias. Debido a la gran incertidumbre, el precio del petróleo ya subió considerablemente durante la noche. Eso significa, por supuesto, que en los próximos días el combustible volverá a subir de precio aquí en Alemania. Y antes de que sigamos adelante y pasemos ahora a Europa, quiero ponerles un pequeño clip más de una mujer que, bueno, lleva zapatos de 400 euros y, por supuesto, tenía algo que decir al respecto. Ayer en el IOSCA, cuando vi eso esta mañana, de verdad que me hizo enojar mucho. ¿Cómo se puede estar tan cegado por la ideología que ni siquiera piensas que hay personas que tal vez viven en el campo y que de vez en cuando tienen que ir a comprar o hacer ese tipo de cosas? Señora Schnitzer, ¿cuántas personas en Alemania están realmente afectadas? Muy pocas. Quien maneja un auto al menos puede permitirse tener uno. Primer gran error, no muchos ya no pueden. ¿Por qué entonces las ventas de autos o los nuevos registros de vehículos en 2024 han caído un 22% y en 2025 otro 19% en comparación con 2019? ¿Por qué la gente ya no puede permitirse andar en auto? Pero, ¿qué opción tenemos si vivimos en el campo? Ahí las cifras son aún más alarmantes y realmente necesitamos un auto para ir al trabajo, para mantener todo funcionando aquí. Sí, estimada señora, entonces explíquenos eso claramente. Pero la gran mayoría podrá soportarlo bastante bien. Ahora hablemos de alguien que tal vez maneja 1000 kilómetros al mes por trabajo. Digamos 6 litros por cada 100 kilómetros, 60 litros. Le pregunté a mis vecinos si aquí alguien también sale adelante con un auto pequeño que gaste 6 litros por cada 100 kilómetros cuando trabaja en la ciudad. Aquí no hay autobuses que circulen si vivimos en las afueras, porque las empresas de autobuses dejaron de operar. Dicen que no es rentable, así que ya no circulan. Todos, sí, todos mis vecinos aquí, a quienes les pregunté, personas a mi alrededor me dijeron, oye, 6 litros, eso sería un sueño.
Y en parte, en segundo lugar, estamos hablando de 25 kilómetros más o menos, sí, que tienes que recorrer en la mañana para llegar a los 1000 kilómetros al mes porque tienes que ir y regresar. Ese es un cálculo simplista que no cuadra. Todavía no has ido de compras. Tampoco has llevado a tus hijos a ningún lado porque ellos también quieren ir a jugar o hacer cualquier otra cosa. Por supuesto, claro, el gobierno ahorra a costa de nosotros y todos tenemos que volver a limitarnos. Me suena familiar, así fue en 2019-2020 igual, 30 euros. 30 euros al mes. Tal vez entonces se vayan de vacaciones 2 días menos. Tal vez se compren 1 o 2 suéteres menos. Y antes de que alguien que usa zapatos de 400 euros y que la decadencia se le nota en la cara venga a decirme algo, de verdad tengo que decirlo. Y luego nos dicen sí, ellos pueden aguantar todo eso de golpe. Veamos el promedio estadístico de los alemanes. El auto promedio estadístico de gasolina, sí, así es, consume 7.9 litros cada 100 kilómetros en promedio, combinando trayectos urbanos y rurales. Sin embargo, el alemán promedio recorre diariamente 78 kilómetros para ir al trabajo, lo cual, por cierto, está muy por encima de lo que usted nos acaba de decir, y de hecho anoté las cifras. Eso suma 1.590 kilómetros al mes y un gasto adicional de 63 euros sin haber ido de compras ni haber hecho ningún otro viaje. Pero sí, claro, es genial cuando encierras a las personas para que no puedan ir a ningún lado. Quien vive en el campo, por ejemplo, tiene familia que vive a 30, 50 o incluso 90 kilómetros de distancia porque tal vez se mudó a otro lugar por trabajo. Pero sí, si manipulas las estadísticas de tal manera que solo tomas los kilómetros del ciudadano promedio, del trabajador promedio, entonces sí tienes razón. Sin embargo, perdón por decirlo tan directo, los jubilados manejan mucho menos y por eso bajan toda la estadística. Los beneficiarios del Bürgergeld usan mucho menos su auto, eso baja la estadística. Y no, sí puedes recibir el Bürgergeld y tener un auto. Eso también quería aclararlo rápidamente. Y todavía me pregunto cuándo tendremos protestas así aquí, o sea que realmente vengan del pueblo. No me refiero a que algún youtuber o tiktoker individual anuncie una manifestación para lucirse, sino que realmente me pregunto cuándo habrá aquí en Alemania un levantamiento masivo. Porque en realidad lo que acabamos de escuchar más lo que viene, ya que no se ponen de acuerdo y nuestro gobierno dice claramente que solo en tiempos de paz van a asegurar el estrecho. Por ejemplo, en Irlanda pudieron reducir el precio de la gasolina en aproximadamente un 30% para mitigar la situación. Nosotros solo lo bajamos un 17%, cabe señalar. Y en Irlanda ya están tomando en cuenta a la población y dicen, está bien, vamos a ver qué podemos hacer. Ellos ya han implementado el paquete económico más grande y fuerte de toda la Unión Europea, mientras que aquí en Alemania en realidad hay más gastos para los ciudadanos sin hacer nada para compensarlo. Si ahora juntamos toda esta situación más lo que aún está por venir, entonces realmente estamos bastante solos y tenemos un problema enorme y masivo porque según el gobierno, en 11 días o en 10 días, supuestamente aquí se va a acabar el combustible. Lo que nos debería decir algo, si liberamos más reservas ya no podremos reponerlas antes del invierno. O simplemente salimos a la calle o permitimos que aquí, como está pasando en Berlín, se quede todo a oscuras. Planeamos eso, lo analizamos también considerando posibles socios y cómo se podría conformar una operación así. Pero todo eso todavía está en la etapa de planificación y depende justamente de las condiciones del alto al fuego. Bien, y ahora hay algo que aquí en Alemania, en Europa, de alguna manera no se difunde ampliamente. Si ves los medios estadounidenses, lo encuentras en CNN, lo encuentras en Fox. Si, por ejemplo, ves las noticias en Israel, entonces lo vas a encontrar en todo el espectro y te vas a dar cuenta. Destacados expertos militares que no están en Europa estiman que habrá un incidente en un plazo de 3 a 6 meses. Y sí, sé que muchos dicen, sí, todavía tenemos muchos barcos que están frente al Mar del Norte y que no se han descargado, todavía están llenos de energía. Bueno, si uno ve algunas imágenes nuevas, ahí sí que estamos bastante tranquilos.
Todavía pueden recordar el video con la Ford Knox y la Ford Carpet. Sí, entonces la mayoría de los barcos no están tan llenos como parece. Porque el calado sí que tienen los barcos es bastante alto y aparentemente esas cosas ya no están llenas. Y ahí solo me pregunto, ¿por qué tanta gente especula que esas cosas todavía están llenas si tal vez ni siquiera lo están? ¿Y quién ahora diga así? ¿Qué te hace pensar eso? Oye, en X hay muchas fotos, en Instagram hay muchas fotos y si ves esos barcos ya no tienen tanto calado como normalmente deberían tener. Deberían tener si estuvieran completamente llenos, por lo que simplemente planteo la tesis contraria. Esos barcos están vacíos y solo nos hacen creer que todavía tenemos una reserva estratégica porque saben que tomaría de 3 a 6 meses. Y eso también explicaría por qué siguen hablando de eso una y otra vez. Sí, todavía estamos buscando nuevos mecanismos para aliviarles. Porque ese es el punto, sí, si este caos continúa, entonces antes de las elecciones en Sajonia-Anhalt tienen que darles algo de nuevo, porque si no, no pueden hacer campaña electoral. Y una campaña electoral que de alguna manera les dé la apariencia de que les van a aliviar la carga. Y si logran aprobar todo lo que han anunciado ahora, entonces ya no tendremos que preocuparnos en Sajonia-Anhalt. Entonces tendremos la aprobación de los votantes. Creo que News publicó que más del 60% se lo llevará Sigmund Ulrich. Así que en consecuencia la situación sigue poniéndose interesante en Alemania y en la Unión Europea. Por cierto, esta noche además del en vivo, que por cierto viene después del en vivo, habrá amiguismo en la CDU.